Muy buenos días a todos. Gracias por invitarme a participar a esta primera reunión nacional de la Red Temática Mexicana de Ingeniería de Software 2022. Y por otra parte, me dio mucho gusto que considera la computación cuántica como un contenido muy importante de esta reunión. Les agradezco mucho. Bueno, hoy les traigo un charla con título Información cuántica, la segunda revolución cuántica. Voy a empezar con una breve historia. Y aquí usted puede ver una línea de tiempo. Desde 1839 descubrió del efecto fotovoltaico. Y luego en 62 del mismo siglo, Gustavo Roberts descubrió la emisión de radiación del cuervo negro. Imaginen cuántos años hace. Y en 1877, Ludwig Boltzmann describió nivel de energía es discreto. Y en 87, Heinrich descubrió el efecto fotoeléctrico y Max Planck, famosa fórmula, ¿no? En 1900. Y Einstein en 1905 usó la palabra cuánto de luz y cómo se podría utilizar de este concepto para explicar el efecto fotoeléctrico. Y Niels Bohr en 1913 propuso criterios Bohr y en 1925 publicó el libro de mecánica cuántica. Y aquí en esta conferencia, una foto de esta conferencia en 1927, podemos ver los famosos personajes en mecánica cuántica, orgullosa Marie Curie, Max Planck, Einstein, Paul Dirac, Schrödinger, Heisenberg. Y entonces, desde entonces, primera revolución cuántica nos trajo muchas tecnologías avanzadas. Aquí ustedes pueden ver pues la bomba atómica, superconductor, estructuras atómicas, láser, y aquí en vida cotidiana usamos esa técnica para descubrir problemas de salud, ¿sí? Y entonces, ¿por qué computación cuántica? Es que siempre queremos una computación más potente, una comunicación más seguro. Es por eso surgió el cómputo cuántico y comunicación cuántica. Entonces, la pregunta es, ¿qué es cómputo cuántico? Aquí podemos ver de esta imagen, en el medio tiene un chip. Ese es parte cuántica de esta computadora cuántica, ¿sí? ¿Y por qué surgió cómputo cuántico? Yo creo que los públicos, la mayoría son computólogos, saben la ley de Moore. Empezó con, dice que cada un año y luego hizo una adaptación de 2 años y además alguien más calculó como unos 18 meses. Se duplica transistores en un tamaño fijo y realmente transistores en día de hoy ya llega casi 3 a 5 nanómetros. Entonces, ya es un tamaño de átomos. Entonces, pues uno quiere o no quiere, ya tiene un pie dentro del mundo cuántico. Eso siempre digo. Y entonces, ¿desde cuándo surgió el cómputo cuántico? Esa idea. En 1981, imagínense, la imaginación del ser humano nunca hay límite.
Desde aquel año, Richard Feynman propuso la idea de crear máquinas basadas en leyes de física cuántica en vez de las leyes de físicas clásicas. ¿Sí? Porque se encuentran dificultades esenciales en simular sistemas cuánticos simples en computadoras clásicas. Y entonces Feynman propuso, en general, las simulaciones cuánticas pueden lograrse mediante los siguientes pasos. Primero, según el hamiltoniano del sistema cuántico estudiado, diseña la red cuántica que puede llevar a cabo la transformación unitaria correspondiente. En el día de hoy, ese paso es diseño de circuito cuántico. Y preparar los qubits en los estados iniciales específicos. Posteriormente van a ver cómo se preparan los qubits en los estados iniciales específicos. Y luego operar la simulación por la computadora cuántica. No es posible hacer simulación en computadora clásica. Y los estados finales son los estados cuánticos requeridos. Por supuesto, ahí debe tener proceso de medición. Y así que pues ya llegó la segunda revolución cuántica, en que se dedica manipular partículas que hagan cosas que queremos que lo hagan, ¿sí? Entonces, cuando la información está cuantizada, la mecánica cuántica ya será la base física de las informaciones cuánticas. En el Premio Nobel de Física de 2012 comparten el investigador francés Serge Haloche y el estadounidense David Wineland por sus métodos experimentales. Fíjese, no es teórico, o sea, no basta con teórico, ya tiene métodos experimentales innovadoras que permiten la medición y manipulación de sistemas cuánticos individuales. O sea, ese da luz poder manipular partículas y por eso podemos hacer lo que queramos. Entonces, en computación cuántica o información cuántica, ocupamos principios cuánticos. Principalmente son estos cuatro. Una es la superposición. ¿Sí? Ahí es el famoso caso de Schrödinger. Y luego entrelazamiento. Y luego interferencia. Y luego teorema de no correlación. Específicamente, teorema de no correlación, ese es surgimiento de criptografía cuántica. Ok, ¿cómo se llevará a cabo el cómputo cuántico? Primero tenemos que ver cómo se representan las informaciones. Sabemos en computación clásica usamos el bit. Entonces, en computación cuántica, en vez de bits, usamos qubits. Tenemos, en este qubit se requiere dos niveles de energía. Muchas veces usamos el estado 0 y estado 1 para tener una correspondencia con lo de clásica. Entonces, si se ve que estado 0, pues realmente, o sea, un estado cuántico se puede representar por un vector. Estado 0 es un vector de dos dimensiones, ¿sí? 1, 0 y estado 1, 0, 1. Pues obviamente están ortogonales. Y entonces, un qubit con base en estado 0 y 1 es una superposición de esos estados bases. Obviamente, ustedes saben, por ejemplo, para el caso de dos dimensiones, la base es infinita, ¿sí? Las bases no está limitada, pero en general usamos estos bases, ¿sí?
Y obviamente aquí tenemos una condición primordial que alfa y beta son números complejos y la suma del módulo cuadrado de ellos dos es 1. ¿Eso qué les hace relacionar? Probabilidad, ¿verdad? Obviamente aquí es una probabilidad cuántica, ¿sí? Alfa, beta son magnitudes de probabilidades que el sistema se encuentra en estado 0 o estado 1. Y físicamente podemos observar que, por ejemplo, aquí tengo una partícula que está en el estado 0. Si le damos un pulso de luz con suficiente energía, pues podemos llegar a estado 1, o si no, bueno, se encuentra en el estado en superposición. Y también podemos usar espacios vectoriales para representar esos qubits, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tenemos la esfera de Bloch, ya que ahí se presenta la suma de alfa, módulo cuadrado de alfa y beta es 1, entonces son los vectores o puntos que están en la superficie de esta esfera de Bloch. Se presenta, cada uno representa un qubit. Entonces, uno que queremos aprovechar es el gran potencial de almacenamiento de datos por superposición. De aquí quiero mencionar un muy famoso ejemplo, el problema de Trico y del tablero de ajedrez. ¿Sí? Y ya sabe el cuento. Y pues y el premio, si vemos aquí, pide que en este pone 1 y 2, 4, 8, 16, etcétera, ¿verdad? Si se llena tabla con granos, entonces vamos a hacer un cálculo. Se ve, es un tablero tan pequeño, pero si queremos llenar todo eso, sí que con esta regla hacemos un cálculo. Significa que más de 1000 años de cosecha mundial de 2017. Ese muestra el gran potencial de almacenamiento por la superposición cuántica. Ok, y entonces, obviamente, un qubit no es suficiente para que haga el cálculo que queremos. Queremos manipular más qubits. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se maneja esos multi-qubits? Y de aquí, matemáticamente, usamos un producto tensorial. Podemos ver, por ejemplo, puedes imaginar un qubit vive en esta esfera y otro qubit vive en esta esfera. Puede imaginar, extender su imaginación, más qubits, más esferas. Cada qubit vive en su espacio. Entonces, si quiero un espacio más grande, pues sería con un producto tensorial, ¿sí? A ver si me permite anotar. Ok, por ejemplo, pues aquí tengo un producto tensorial, pues aquí simplemente es alfa 1, alfa 2, estado 0, 0, pero recuerdan, este 0 pertenece a este espacio Hilbert, este 0 pertenece a este espacio Hilbert y continuamente, ¿no? Matemáticamente es sencillo, pero recuerden, cada quien vive en su espacio, ¿sí?
Ok, así que si consideramos un registro de 3 qubits, una superposición que pesa igual de todos posibles estados, se puede denotar de esa manera, pues tenemos una superposición de 8 estados simultáneamente. Entonces, para n qubits podemos tener una superposición que pesa mismo en todos los estados, ¿sí? 2 a la n. Imagine. Obviamente, estoy hablando teóricamente. Físicamente, como el circuito es complicado para que trabajen correctamente, no están todos conectados, así que no llegaría, teóricamente sí es así, pero físicamente no llega a esa capacidad. Pero de todos modos es una forma exponencial. Y hay otros términos, no quiero que lo limite por qubits. Por ejemplo, hay EBITS, que es una unidad para cuantificar el entrelazamiento cuántico. El qubit, ¿sí? Es un análogo del qubit con 3, no 2 estados cuánticos. O sea, estado base sería 3. Ajá, se puede notar como 0, 1, 2 o 1, 2, 3, como quiera. Nada más es una notación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, también hay qubits para más dimensiones de espacio de Hilbert o cuando se está generalizando a d dimensiones. Así que después de la superposición, quiero darles una idea acerca de un recurso fundamental en el desarrollo tecnológico cuántico, que es entrelazamiento cuántico. ¿Sí? Ese, debido a un artículo que publicó por Einstein, Podolsky and Rosen, y le llamamos paradoja EBR, en 1935. En ese artículo, los famosos autores dudaron que la mecánica cuántica si es local o no. La idea es, ok, preparamos 2 partículas entrelazadas y luego separarlos a una distancia grande. Entonces, todavía mantiene esa propiedad o no. ¿Sí? En aquel tiempo se imagina que pues con la distancia larga, entonces pierde la interacción. ¿Sí? Y así que querían probar que la mecánica cuántica es local. Pero posteriormente hay experimentos, teorías, comprueba de que cuando están entrelazados, ¿sí? Cuando están entrelazados, el sistema tiene propiedades, aunque están separados con una distancia larga, pero cuando mido uno y otro, se va a cambiar simultáneamente. Es algo casi mágico, ¿verdad? Pero realmente es esta propiedad mágica que podemos aprovechar para realizar computaciones o comunicaciones cuánticas. Por ejemplo, hay estados de Bell muy famoso, que casi todos empezamos con este estado. Estos estados son 4. Podemos ver que ellos están entrelazados, ¿sí? 2 qubits. ¿Y cómo podemos identificar un sistema está entrelazado? Para 2 qubits es algo fácil, se puede identificar, probar matemáticamente, físicamente, sí es algo sencillo ya. Pero cuando son más qubits ya se presentan casos complicados, ¿sí? Pero de todos modos, de este caso podemos ver matemáticamente no se puede escribir como un producto tensorial, ¿sí? Cuando puede escribir como un producto tensorial,
sea de 2 qubits o multi-qubit sistema, quiere decir son separables, pero en este caso no se puede escribir como un producto tensorial, ¿sí? Entonces, eso quería decir, por ejemplo, en este sistema, en este estado, si mito este sistema colapsa a uno de esos dos sistemas. Entonces, si mi resultado del partícula que estoy midiendo representa estado 0, entonces otro seguramente, aunque no lo medí, seguramente estará en estado 0. Si mi resultado es estado 1, entonces otra partícula seguramente está en el estado 1. Ese es estado entrelazado. ¿Y cómo procesan los datos? Pues obviamente usamos operadores cuánticos. Un operador, cuando aplicamos a un estado, podemos obtener otro estado resultante, ¿sí? Y pues obviamente no cualquier operadores son cuánticos. En general usamos varios. Operador hermitiano. Para cualquier observadores cuánticos existe operadores hermitiano. Un operador hermitiano quiere decir si hacemos una transpuesta, un operador es un matriz cuadrado, ¿sí? Un matriz cuadrado, matemáticamente. Y hacemos transpuesta de esta matriz y obviamente cada elemento buscamos su conjugado porque los elementos son números complejos. Así que si hacemos este conjugado hermitiano, sigue siendo lo mismo, entonces ese operador es hermitiano. Y operador unitario, este específicamente relaciona con la evolución de tiempo, ¿sí? Un operador unitario quiere decir por izquierda, por derecha, multiplicamos el conjugado hermitiano del operador, podríamos obtener la matriz de identidad. Y otro operador normal, ¿sí? Nada más cumple que por izquierda y por derecha el producto es lo mismo. Ok, entonces, si hablamos de computación cuántica, seguramente necesitamos mencionar operadores de Boolean. Aquí muestra 4 operadores. Realmente, el primero es de identidad, ¿sí? Y el segundo se ve que cambia al estado 0 a 1, a estado 1 a 0. Realmente como si fuera un compuerta notch, ¿sí? Ok, tiene su forma matricial de esa forma y de esta sería menos I, 0 matriz. Y esta es podemos X, Y y Z. Aquí es un matriz de esta forma, ¿sí? Los 4 operadores son hermitianos y unitarios. Obviamente es normal, ¿sí? Y se puede ver de otra forma como si fuera una compuerta. Entonces, si le das una entrada, te da una salida, ¿sí? Ok. Bueno, son básicos para el diseño un circuito cuántico. Y ahora, ¿cómo preparan los datos?
Los dados queremos representar realmente es una superposición y aquí usamos un operador que es Hadamard. El Hadamard hace el estado de entrada a una superposición. Obviamente, si necesito representar más dados, necesito más entradas de qubits pasando Hadamard me forma datos. Por ejemplo, en este caso llega a esta etapa, yo tendré 0, 0, 0, 1, 1, 0 y menos 1, 1, obviamente con sobre 2, ¿sí? Y hay una cosa interesante, si hay un estado de entrada 0 o 1, pasando 2 veces la Hadamard, entonces tendremos estado 0. Este se regresa el mismo, ¿sí? Aquí podemos ver una entrada al compuerta Hadamard. Tendremos una salida. Si usamos mismo base, entonces esa es la interferencia. Si se da cuenta, esta probabilidad, ¿dónde está? Es alfa modo cuadrado, beta modo cuadrado. Aquí ya es este modo cuadrado, se puede aumentar o disminuir, ¿sí? Ese también puede aumentar o disminuir. Obviamente, la suma de esos dos también es 1, ¿sí? Ok, pues esos compuertas son para un solo qubit. Si tenemos un sistema con más qubits, ¿cómo le hacemos? ¿Sí? Aquí tenemos compuerta control notch para 2 qubits, para Toffoli, control notch, ¿sí? Control notch, ¿sí? Este es el Toffoli, aquí está la tabla de verdad, ¿sí? Y aquí podemos ver, es reversible. Aquí tengo 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Viendo la salida, puedo ver identificar cuál es la entrada. No es como lo de clásica. No son reversibles la mayoría, ¿no? Pero en estos casos son reversibles, ¿sí? En esto muestra el cálculo paralelo que muestra el gran poder del cómputo cuántico. Entonces, obviamente, se requiere la medición, ¿no? ¿Qué resultados se obtienen de las mediciones? Obviamente, con diferentes operadores de mediciones, pero de todos modos, vamos a tener posibles resultados y sus probabilidades correspondientes. ¿Sí? En el caso de qubits, los posibles resultados son estado 0 o 1. ¿Sí? Y podemos tener sus probabilidades correspondientes. Y obviamente el resultado resultante. Cuando mido un qubit que estaba en una superposición, cuando mito colapsa, yo tendré 0 o 1. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿es diferente que la mecánica clásica? Obviamente, ¿verdad? En mecánica clásica, cuando medimos por un momento, lo mides o no lo mides, es lo mismo. Pero aquí, en mecánica cuántica, lo mides, colapsa. Si no lo mides, está en un estado de superposición. Ok.
Entonces, ¿cómo se llevará a cabo el cómputo cuántico? Como ya he mencionado, tendría que diseñar un circuito cuántico que haga la transformación unitaria. Entonces, primero necesitamos preparar un estado solicitado. Muchas veces, si algunos saben algo de algoritmo cuántico, siempre preparamos con entradas ceros, ¿sí? Para tener una superposición con todos fases positivos. Y si en caso que se requiere preparar un estado entrelazado, aquí en este circuito puede producir cualquier estado de Baire que uno necesita. Si aquí fuera 0, 0, con este circuito tendremos un estado de Baire beta 0, 0. Y si se cambia la entrada, tendremos diferentes estados de Baire. Y por ejemplo, aquí muestro un circuito para la transformada Fourier cuántica. ¿Sí? Aquí ve entradas 0, 0, 0, 0. Aquí prepara una superposición. Aquí es bit de control. ¿Sí? Finalmente, acá la medición. ¿Sí? Tener una transformada Fourier cuántica. Ok. Entonces, hablamos de la computación cuántica. Aquí menciono un personaje que es el primer algoritmo cuántico de Gauss. Con este algoritmo se puede identificar una función es constante o balanceada. Muy interesante algoritmo. Él dice que computación cuántica es una forma distintivamente de aprovechar la naturaleza. Esta será la primera tecnología que permita realizar tareas útiles en colaboración entre universos paralelos. Y hablando de computación cuántica, pues también quiero mostrar un poco la línea de tiempo, ¿sí? Desde 1981, Feynman propuso la idea de simulador cuántico. 1994, un algoritmo muy importante para impulsar la computación cuántica, que es de factorización de números grandes. En 1998, primera demostración experimental de un algoritmo cuántico, una computadora cuántica de 2 qubits que funciona, y 2012 ya tiene procesador de pocos qubits y detección de errores, ¿sí? Y 2017, una computación cuántica basada en la nube. En 2019, Google anunció la supremacía cuántica, ¿sí? Ok, necesito mencionar algoritmo de Shor, ya que en este algoritmo muestra que pueda encontrar factores primos de cualquier entero n, ¿sí? Y nada más se requiere un tiempo de una complejidad de esta fórmula y se puede demostrar con eso una factorización de enteros en una computadora cuántica en tiempo polinomial. ¿Y por qué este llamó tanta atención? Ya que si se puede realizar este algoritmo, entonces el sistema criptográfico que actualmente ocupamos, que están basados en complejidad computacional, se van a destruir totalmente, ¿sí? Y otro algoritmo de búsqueda que en 1997 por Clover
A mí me gustó mucho su título. Dice que mecánica cuántica ayuda a la búsqueda de una aguja en un pajar. Y bueno, eso yo creo que un científico también puede ser un poeta, ¿verdad? Ok, entonces con este algoritmo su complejidad es raíz cuadrada de n. Sí, en día de hoy, muchos algoritmos cuánticos de clasificación y de otros siempre ocupan de algoritmo de Grover para hacer una búsqueda. Y sí existen más algoritmos cuánticos, obviamente. En día de hoy pueden encontrar muchos más publicaciones, trabajos de investigación en aprendizaje de máquina cuántica, redes neurales cuántica, máquinas de soporte vectorial cuántica, algoritmo cuántico variacional, algoritmo cuántico clásico híbrido, etc. ¿Sí? Y en aplicaciones en sistemas cuánticos análogos se puede trabajar en descubrimiento de material, descubrimiento molecular y sobre la seguridad. De ahí, por un parte, que con algoritmo de Shor trabaja en una computadora cuántica real, se puede atacar el sistema criptografía cuántica actual. Por otro lado, proporciona por teorema de no clonación la criptografía cuántica. Principalmente está, el núcleo es la descripción de clave cuántica por canal cuántica. ¿Sí? Y obviamente, si podemos llevarse a cabo la potencia de computación que muestra la computación cuántica, obviamente se puede tener mucha aplicación en Big Data e inteligencia artificial, ya que en esas áreas lo principal es que necesita una capacidad de computacional más potente para poder manipular informaciones en una forma rápida. Y acerca de computadoras cuánticas, según el Quantum Computing Report, ahora hay 98 unidades investigando computadoras cuánticas o qubits. Los tipos de qubits que están desarrollando las empresas incluyen trabas de iones, átomos neutros, fotónica, de spin de silicio, de superconductividad y topológica. Pues ya que pequeñas computadoras cuánticas capaces de hacer docenas de operaciones con solo unos pocos qubits representan el estado de arte de la computación cuántica. ¿Sí? Y acerca de inversiones, eso no necesita, yo les digo, ustedes saben, están invirtiendo muchas inversiones de diferentes países, y ya que quieren ganar en esta competición en tecnologías avanzadas. Y acerca de computadoras de superconductor, esta es una técnica, a lo mejor puedo decir, en día de hoy ya tiene más avance, ¿no? Por ejemplo, de Google, de IBM, ellos están pasando en eso. Y la ventaja de este es programable, ¿sí? Y hay otras empresas, Xanadu, ¿qué más? Hay otros, ¿sí? Ellos programan principalmente en Python, ¿sí? Si les interesa, a mí se me hace lo de IBMQ, es más accesible, pueden entrar a su página, registrar, hacer una prueba. Y otras técnicas, traba de iones, computadora cuántica fotónica, ya están muy avanzados, ya que es muy estable, ¿no? No se requiere a temperatura muy baja, extrema. Y nada más tiene desventaja de que solamente puede diseñar para tarea única, ¿sí? O sea, si diseña una
computadora cuántica sería para tareas específicas, no es programable. Y por otro, en comunicación cuántica también ya lleva muchos avances. Se puede enviar claves cuánticas con una seguridad garantizado por principios cuánticos, no por complejidad, ¿sí? Bueno, sabe, en el año 2017-16 lanzó un satélite para realizar tareas de comunicación y criptografía cuántica. De ahí se envía de una estación de China, llega a una estación de la Universidad de Australia. Por ahí me confunde dos nombres de dos países, ¿sí? Entonces, de esa forma puede enviar claves cuánticas seguras. Bueno, no sé cómo va el tiempo. Mis líneas de investigación ya en el día de hoy enfoco más en comunicación cuántica, computación cuántica y criptografía cuántica. Y también trabajamos en varios proyectos relacionados con estas líneas de investigación, ¿sí? Y tenemos unos 7, 8 alumnos de maestría que están trabajando en clasificación de entrelazamiento, aprendizaje cuántico, teleportación cuántica, redes neuronales cuánticas, ¿sí? Memorias asociativa cuántica, imagen cuántica, entropía cuántica, entrelazamiento cuántico, ¿sí? Y quiero mencionar mis alumnos destacados, o sea, ganaron en estos últimos años, han ganado mejor tesis de maestría, mejor tesis de doctorado, que es un premio difícil porque tiene una competencia muy grande. No es de cada programa, sino de área, ¿sí? Ok, no sé cómo va el tiempo. De mi parte es todo. Muchas gracias a todos. Sí, y aquí un anuncio, pues aquí en ESIC tenemos maestría en ciencia de computación, maestría en ciencia de ingeniería de computación y doctorado en ciencia de computación. Y los 3 programas son de nivel internacionales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la doctora Sun por la plática que nos ha impartido, que representa para nosotros los fundamentos de la computación cuántica que va a precedir a lo que sería la ingeniería de software cuántica, que va a ser la que nos ocupa a nosotros como red. Antes de pasar a las preguntas, si es que tienen el público aquí presente, que puede hacerlo por voz o puede teclearlo ahí en el chat. A mí me gustaría pedirle de favor que si nos puede compartir su presentación. Le voy a teclear aquí en el chat mi correo. O si quieres que me la mande a mí, pues ya tiene mi correo la doctora. Y porque en particular me interesa que ver el acetato de los temas de tesis que tiene y le hago llegar la invitación para sus estudiantes, por ejemplo, aquellos que ya están trabajando muy directamente, por ejemplo, el de redes neuronales cuánticas o la computación cuántica para redes neuronales, y una segunda que no alcancé a anotar, pero que me pareció interesante. Y pedirle abiertamente la posibilidad de que ellos den una plática para nosotros, la red. Vamos a tener un ciclo le llamamos conversatorios, pero igual pues pueden ser pláticas en las que a lo largo del semestre estaremos realizando. Entonces ya nosotros les mandaremos el calendario y ojalá que sea posible que sus estudiantes puedan hablarnos de estos temas. Al menos 2 me interesaron a mí, pero y luego ya después los integrantes de la red dirán si a ellos les interesa algún otro tema. Bueno, a mí la última parte de lo que habló, pues me pareció mucho más entendible, ya cuando empezó a hablar de los circuitos,
pues ahora sí que ya incluso empecé a chatear con mis compañeros de ingeniería electrónica, de decir, oye, deberían de estar presentes en esta plática porque es un tema que también pega a ustedes. Y pues me emociona mucho ver que la evolución, ¿no? Lo que sí me preocupa es que hemos tenido hace unos meses una plática donde se decía, bueno, ok, sí, ya están algunos simuladores, ya están algunas grandes compañías que tienen tal vez ya sus arquitecturas de hardware real, pero por ahí se hablaba que tal vez la gente de nuestra edad no alcanzaría a ver la comercialización del hardware de esa magnitud. Incluso se hablaba que tal vez en 20 años. Mi pregunta, antes de pasar al público, a hacerle la palabra, sería, ¿cuándo imagina usted que podrían estar ya más accesibles las arquitecturas hardware más disponibles para el público? No importa si me dice 10, 15, 20, 30 años. Yo tengo experiencia en unos 10 años. Creo que tiene ¿Sí se escucha? ¿Sí? Adelante. Sí, sí, se escucha. Sí, se escuchó. Yo espero en unos 10 años. 10 pero años. un tiempo óptimo, ¿no? Pero ese es lo de activa de la ciencia, ¿no? Bueno, yo quisiera, es que hacemos muchos trabajos teóricos, desafortunadamente no tenemos oportunidad de formar un laboratorio que puede hacer parte de hardware. Pero de todos modos, yo si yo pudiera hacer una arena para ser parte del concreto de la fase de computadora cuántica, yo seré feliz. Perfecto. Otra pregunta que yo quisiera formularle es esta. Bueno, yo me estoy imaginando y ahorita me regresé, porque yo no imparto materias de ese tipo donde les enseñemos todavía el manejo de los números binarios, operaciones binarias y todo eso, ni tampoco de electrónica, hardware, ¿no? Pero sí me remonté ahorita a cuando nosotros aprendimos a hacer en la licenciatura ese tipo de temas. Mi pregunta es si en el caso de sus estudiantes de maestría o si usted conoce algún programa de licenciatura que ya esté impartiendo esas temáticas al nivel de los últimos acetatos que usted expuso, cuando ya se habla se representan los circuitos y, por ejemplo, cuando ya hablo de las matrices para representar los vectores y demás. Si esos temas ya se están enseñando, ¿en qué currículas se está impartiendo según lo que usted conoce? Mira, aquí llegó el SIC en 2014. Les hago un poco mi historia. Llegó aquí, casi nadie sabía de cómputo cuántico y no tenía alumnos. Pero en el día de hoy, poco a poco, creo que se hace conocido mi curso de cómputo cuántico. Me han llegado alumnos de otras instituciones de nivel licenciatura hasta nivel de doctorado, ¿no? O sea, bien sea de oyente. No importa, por ejemplo, este semestre tengo 12 alumnos, pero creo que la mitad están inscritos, la mitad son oyentes. Mi puerta de clase está abierta a todo lo que les interesa. Y en esos 6 inscritos hay uno de maestría, uno de doctorado y otros vienen de licenciatura, de SCOM, el vecino del SIC. Sí, y pues obviamente la idea que sí se puede dar clase en nivel maestría. De hecho, yo estaba en un curso que daba IBM, Qubit by Qubit. Bueno, yo ya sabía, pero mandé mis alumnos, quiero ver cómo explican a ellos y además a ellos están en primera fila, ¿no? Entonces yo también participé en ese curso y ahí en los Estados Unidos también ya está promoviendo que el nivel hasta bachillerato empieza a dar ese curso de computación cuántica.
Vale, y entonces, si por favor me podría compartir ese tipo de información y de que acaba de mencionar ahorita, de que cómo en Estados Unidos ya están promoviéndolo a nivel bachillerato y si ya hay, no sé, literatura, ligas que nos conduzcan a esos materiales. Y la última pregunta, antes de pasar ya para, a ver si hay preguntas del público ahí en el chat, que se diría de que con la apertura y uno de los motivadores de esta reunión es, pues ahora sí que buscar colaboraciones para estar trabajando en las contextos virtuales o en el contexto virtual que ahora estamos trabajando. Igual le lanzo la invitación para ver si también puede abrir su curso, o sea, a cualquier estudiante de cualquiera de las universidades que conforman nuestra red, que son pues bastantes, ahorita ya más de 20, y porque precisamente era de lo que hablaba ayer el doctor José Javier Sánchez Mondragón, ¿no? De poder hacer esa apertura para que los estudiantes de cualquier lugar geográfico, bueno, aquel punto geográfico del país pueda aprovechar este tipo de escenarios ya, ¿no? En la disposición en las plataformas virtuales, pues hace más accesible los materiales de aprendizaje. Claro, mira, hay un investigador que es de Tec de Monterrey, creo que se llama Salvador, y él se parece que hay curso en línea, hay curso en línea. Mis alumnos tienen esas informaciones, les voy a pedir que me adjunte todos los recursos, ellos saben en línea, les comparto con mucho gusto. ¿Sí? Vale. Ya, acá ya regresamos en clase presencial, entonces si fuera siguiendo en línea, pues les puedo compartir mi sala de Zoom, ¿no? Pero ya vamos a regresar presencial. Bien, pues si ya va a regresar presencial y no va a tener tantas salas de Zoom, pues igual que luego la invitamos a que nos dé otros tipo curso corto, pero de varias sesiones. Pero eso ya le marco yo, le comunico luego yo directamente con usted. Vamos a pasar a leerle unas preguntas que están aquí en el chat, que dice la primera: ¿cuáles son los conocimientos básicos que se requieren para trabajar con computación cuántica? Bueno, me imagino que desde la perspectiva de computólogos que somos nosotros. Sí, mire, esa no es una pregunta nueva, siempre encuentro esa pregunta. Y en este momento no se requiere, que tiene información de licenciatura, que ya es suficiente. Si ve que parte matemática realmente es álgebra lineal, matrices, vectores. Obviamente ahí obedece principios cuánticos, ¿no? O sea, no cualquier, o sea, son partes específicos, pero con base en eso ya es suficiente. Obviamente, el interés te va a traer todos, ¿no? Lo que falta vas a ir leyendo. Además, no estamos haciendo experimentos físicos. No necesito que lo produces qubits, ¿no? O sea, átomo frío y y otra. Entonces, estamos haciendo parte de trabajo teórico. Entonces, justamente la computación cuántica es un área interdisciplinaria. Y sabes la teoría de computación cuántica y sabes de clásica, pues porque los algoritmos cuánticos también hay que tener base de algoritmos clásicos. Vale, muy bien, muchas gracias. Otra pregunta es, en términos prácticos, ¿cuál sería un lenguaje de programación en particular, o si ya hay varios, que yo por ahí leí que ya hay varios, como más apropiados para entender lo que es el cómputo cuántico? Lenguajes de programación. Perdón, ¿de lenguaje de programación? Sí. El día de hoy, según yo, Python es el único que ocupan. Que IBM, que de Google, que de Xanadu, todos usan Python para programar. Vale.
Gracias. Bueno, hay otra pregunta escrita en el chat, pero le vamos a pasar la voz a alguien que está levantando la mano, que es Javier Sánchez. Hola, doctora Zun, que felicito por la plática, fue excelente. Ahora, Gracias. mire, la primera hora que está hablando José, nosotros tenemos un taller que se llama Latinoamericano de Óptica y Fotónica. Sí, es una organización de la Optical Society of America. ¿Sí? Y la primera virtud que usted tiene es que habla español. ¿Sí? Y le voy a decir por qué. José acaba de tocar el punto. La parte más importante en México son los estudiantes. Y sobre todo, tan pronto como los puede usted echar a perder. ¿Sí? Cuando usted les introduce la deformación, el gusanito, les empieza a mostrar el horizonte. Entonces, yo me uniría con José a que hagamos. Nosotros en octubre, noviembre viene otro taller. Ese está muy enfocado en la parte docente, lo que le habló José de la parte en línea. Entonces, yo le invitaría, doctora, a que se integre. Ayer, cuando le mencionaba yo a José, nosotros tenemos que formar las academias. Cuando hablamos de una especialidad, es como un departamento físico, nada más que es completamente virtual. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se lo estoy diciendo, doctora? Porque me gustó mucho su presentación. ¿Sí? Es muy didáctica. No sé si usted conozca a quién es Ting-Ji Lee, pero Ting-Ji Lee ya murió. Era uno de los grandes de la Sociedad Óptica Americana. Siempre me dijo que deberíamos de buscar México el contacto con China. Le estoy hablando cuando China todavía no era la figura que soy. De hecho, nosotros entramos a la Optical Society of America al mismo tiempo que China, en la misma sesión. Somos hermanos a la Sociedad Óptica Americana. ¿Sí? Entonces, me pareció excelente y le preguntaría dos cosas. Usted mencionó la parte experimental. La parte experimental yo también la veo lejana en México, le digo porque la primera trampa atómica sí la hubo en México, está en San Luis Potosí, se fabricó en el INAOE, la hizo Vicente Sánchez, ahorita está en la universidad. ¿Sí? Entonces sí se puede. Nuestro problema es que la estructura científica en México sigue siendo individualista. ¿Sí? No trabajamos en grupos. ¿Sí? Un teórico requiere un experimental. Entonces yo le invitaría a que se una a la formación de esos candidatos y se les coloca en Estados Unidos, se les coloca a otros lados. Por le decía yo, es importante. Nosotros hemos invitado a conferencistas de China. Sí, cuando la conferencia latinoamericana de óptica es buena, es grande. Sí, típicamente en México le hemos hecho Cancún, todo el mundo le encanta Cancún, no vienen los profesores chinos. Entonces yo le diría que establezcamos el puente con China. Sí. Por supuesto. Como dijo José, no tiene excusa, doctora. Está en México, no tiene forma de escaparse. ¿Sí? Intégrese y hagamos la academia. Ayer yo bromeaba de que había que hacer las academias comerciales. Usted no tiene la idea cuando se habla de un software comercial. Inmediatamente abundan estudiantes, abundan industriales. Sí, necesitamos hacer lo mismo con la ciencia. Necesitamos venderla, necesitamos hacer atractivos. Yo le puedo platicar de muchos de mis estudiantes, son notables en el extranjero sobre todo, esperando que algún día regrese. Ya no le voy a quitar mucho tiempo. Dos preguntas, doctora. Típicamente hablamos de pocos fotones, ¿sí? De 1 o 2 fotones. Uno de los méritos de la óptica es que usted puede hacer las cavidades, las puede construir. Una cosa que demostramos es que el vacío se le puede dar forma. O sea, la emisión espontánea es ambiental. ¿Qué perspectivas de usted debe a tener cómputo en paralelo cuántico? Sí. Vamos a hablar más de un doctor fotón. Sánchez, tenemos un minuto ya nada más para cerrar. Correcto. Porque ya doctora, viene la siguiente. Pregunta, ya que nos interrumpió José. Sí, yo nada más le preguntaría, ¿qué perspectiva de usted le ve a la óptica? La coherencia. Mira, la óptica no se puede ignorar y recuerda que el día de hoy la computación cuántica, por ejemplo, la comunicación cuántica está pasando en fibras ópticas también, ¿sí? Y por otro lado, la computadora cuántica óptica, aunque no es programable, al menos en este momento todavía no es programable, pero es estable. ¿Explicó?
Al menos Sí. para algunos problemas específicos, con un diseño adecuado se puede resolver. Ese es un gran avance. Correcto. Tiene sus ventajas muy obvias. No se requiere estar en necesita trabajar en temperatura muy baja. Esa es su gran ventaja. Desventaja es que no es programable, pero para problemas específicos, recuerda la computadora clásica, al inicio estaba diseñando para resolver problemas específicos. Muy bien, doctora. Gracias.